A ver, seamos honestos. La inteligencia artificial ya dejó de ser algo de ciencia ficción, está por todas partes. Y está cambiando, bueno, prácticamente todo a una velocidad increíble. Así que en este recorrido vamos a meternos de lleno a entender qué es en realidad y, claro, cómo es que llegamos hasta aquí. Si digo IA, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿Quizás robots que se apoderan del mundo? ¿Naves espaciales superavanzadas? Y sí, claro, eso es parte del imaginario. Pero la verdad es que la IA también es el teléfono con el que mandamos mensajes, o la computadora que usamos todos los días. Es como un concepto con dos caras, ¿no? Y ahí está, justamente. Por un lado tenemos esas ideas de película, ¿verdad? Máquinas que piensan por sí mismas, que a veces hasta dan un poco de miedo. Pero por otro lado está la IA del día a día, la que de verdad usamos. Es Google, es Netflix recomendándonos qué ver, es Siri o Alexa ayudándonos con cualquier cosa. Pura realidad práctica que nos hace la vida más fácil. Ok, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cuál es la definición del libro de texto? Uno pensaría que hay una respuesta súper clara, ¿no? Pero la realidad es que no. Definirla ha sido un verdadero rompecabezas desde el mismísimo comienzo, incluso para sus creadores. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Imagínense, hace más de 70 años, el gran Alan Turing lanza una pregunta que, sin saberlo, iba a cambiar el mundo. ¿Pueden pensar las máquinas? Así de simple. Y esa pregunta fue la chispa que encendió todo un campo de estudio. Al principio, la idea parecía bastante directa, la verdad. Pioneros como John McCarthy, a quien le debemos el nombre de inteligencia artificial, lo veían así. Es la ciencia de lograr que las computadoras hagan cosas que si las hiciera una persona, diríamos que requieren inteligencia. Simple, ¿no? Pero profundo. Claro que, con el tiempo, esa definición se fue haciendo mucho más compleja. Hoy en día, los expertos suelen organizar los objetivos de la IA en 4 grandes áreas. ¿Cómo se ve aquí? Pensémoslo así. Podemos querer que una máquina piense o que actúe. Y además, podemos querer que lo haga como un humano, con todas nuestras peculiaridades, o que lo haga de forma totalmente racional, o sea, perfecta y lógica. Cada una de estas combinaciones nos da un camino distinto para crear IA. Bien, ya tenemos los qué. Pensar, actuar de forma humana o racional. Ahora viene el cómo. ¿Cómo logramos construir algo así? Y bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque surgieron 3 grandes escuelas de pensamiento, 3, digamos, planos para construir una máquina inteligente. El primero es el simbolismo. Imaginen la inteligencia como un gran juego de ajedrez, pura lógica, donde se mueven símbolos siguiendo reglas muy estrictas. Luego está el conexionismo, que es un intento de copiar al cerebro humano, construir redes de neuronas artificiales que aprenden. Y por último, el conductismo, que dice, olvídense de las reglas y el cerebro, la inteligencia de verdad nace de la interacción con el entorno. O sea, aprender haciendo, a base de percibir y reaccionar. Ahora, llevar estas ideas a la práctica, eso fue otra historia. Y es que el desarrollo de la IA no ha sido una línea recta hacia arriba, para nada. Ha sido más bien como una montaña rusa, con subidas de euforia total y caídas durísimas de decepción. Y esta línea de tiempo lo dice todo. Miren, todo empieza con un optimismo increíble en los años 50. Pero ¡pum! En 1973 llega el primer invierno de la IA. El dinero se acaba, las promesas no se cumplen. Luego, en los 80, vuelve el calor. Un boom con los llamados sistemas expertos. Pero, ¿adivinen qué? Otro invierno a finales de la década. Y así, en este sube y baja, pasaron los años, hasta que algo cambió por completo en la década de 2010. Entonces, ¿qué fue lo que rompió ese ciclo de auges y caídas? Fue un cambio de mentalidad, uno gigante. En lugar de que los humanos le dijeran a la máquina exactamente qué hacer con miles de reglas, se cambió el enfoque. La idea ahora era, démosle a la máquina muchísimos datos y dejemos que aprenda sola. Pasamos de una IA a la que se le enseñaba conocimiento a una que lo descubría. Y este nuevo enfoque, vaya que dio resultados. El momento clave fue en 2011. Un sistema de estos, de aprendizaje profundo, se enfrentó a un reto, reconocer señales de tráfico. Su resultado, un 99.46% de precisión. Eso no es solo un número alto, es que superó a los humanos.
Por primera vez, en una tarea visual así de compleja, la máquina fue mejor. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Y a partir de ahí, a partir de ahí entramos en la era en la que estamos ahora. Una auténtica revolución. El crecimiento se volvió exponencial. El ritmo de los avances ha sido sinceramente una locura. Es que piénsenlo, en solo unos pocos años pasó de todo. Vimos a una IA, AlphaGo, vencer al campeón mundial de Go, un juego de una complejidad brutal. De repente, las herramientas para crear IA, como TensorFlow o PyTorch, se volvieron de código abierto para que cualquiera las usara. Y claro, en 2022, el bombazo, ChatGPT. La IA empezó a conversar con millones y millones de personas. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, la IA se mete en el arte. Sí, el arte, ese último bastión de lo exclusivamente humano. Pues una obra creada enteramente por una IA se vendió en una subasta por $430,000. Una locura. De repente, las líneas de ¿qué es la creatividad? Se empezaron a borrar. Lo que nos lleva, curiosamente, de vuelta al inicio, a esa pregunta de Turing. La IA nació para simular la inteligencia humana, pero ahora, ¿qué pasa cuando ya no solo la imita, sino que empieza a extenderla, a ir más allá? Esto nos deja con una pregunta, y una pregunta bien grande. ¿Estamos simplemente creando una herramienta más avanzada o estamos a punto de conocer a un nuevo socio en la evolución de la inteligencia misma?